Ya no puedo más, necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí, en ti descansaré. Tu palabra será mi guía, mi fuerza y mi fe. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podría pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti.
En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a encontrar un hecho relevante, seguramente que es el más importante, y es la venida del Espíritu Santo sobre aquellos 120 discípulos que habían sido encomendados por Jesús a esa gran tarea de evangelizar a este mundo. Pero ellos necesitaban ese gran poder que había prometido Jesús sobre ellos. De esta manera iban a ser mejores testigos. Luego de ese bautismo que encontramos en los primeros versículos del libro de Hechos 2, vamos a ver que Pedro, aquel hombre que había negado a Jesús, aquel que había demostrado cierta cobardía frente a algunas situaciones o impulsividad frente a otras, se levanta como un líder de la iglesia para dar el primer mensaje cristiano, público, ya con un Jesús que había ascendido a los cielos. Fue un mensaje muy interesante porque ese mensaje termina de una manera muy especial. Pedro da una recomendación a los hombres y me gustaría leerlo en el libro de Hechos en el capítulo 2 y versículo 40, donde dice, al final del versículo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Inmediatamente se convirtieron como unas 3.000 personas. 3.000 personas dieron un paso de fe. Tuvieron un cambio espiritual solo por ese breve mensaje que Pedro por algunos minutos habrá transmitido. Pero hubo un punto neurálgico en ese mensaje y fue el llamado a la salvación. Es justamente la salvación lo que nos introduce al reino de Dios. Es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Todos podemos ir recorriendo las páginas de la Biblia y vamos a ver que justamente la misión de Jesús al venir a este mundo fue la de salvarlo. Sabemos que, solo se opera por medio del sacrificio de Cristo. No hay otra forma de salvación. Tal vez las religiones proponen métodos, formas, castigos, para poder compungir el cuerpo y sublimar el alma. Pero saben, estos son solo buenos intentos de los hombres. La forma de Dios es a través de Jesucristo, a través de la fe. Por eso este mensaje se llama fe salvadora, porque es a través de la fe que podemos obtener la salvación de nuestra alma. Es cierto, el proceso de la salvación es un proceso complejo que se da en el fuero interno y en la parte externa de esta compleja configuración humana que todos tenemos. Todavía hay muchas discusiones respecto a cómo se da, cuáles son los distintos pasos en los cuales la salvación se opera en el corazón del hombre. Pero sí, podemos entender en la Biblia y según la Biblia algunos aspectos de la salvación del alma que me gustaría compartir con todos ustedes. Tal vez alguno de los que están escuchando este mensaje necesitarán comenzar a transitar por estos aspectos para obtener la salvación de su alma, puesto que sin salvación estamos condenados, sin salvación estamos lejos de Dios. En nuestra teología, y básicamente este va a ser un mensaje teológico, en nuestra teología entendemos que estos aspectos de la salvación del alma tienen que ver con obviamente, la salvación que tiene que ser integral. Y empieza justamente con algo que se llama la justificación. Este es un término de índole netamente judicial. Pablo es el primero que lo usa en el libro de Romanos en el capítulo 5 y versículo 1, donde dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él establece la base. La justificación solamente y únicamente se dan a través de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando el culpable es declarado inocente.
Qué interesante todo esto. De esto se trata justamente la justificación. Todos nosotros somos culpables. Tal vez uno podría decir, pero ¿culpable de qué? Bueno, culpable de ser descendientes de otros culpables. Y así sucesivamente hasta llegar a la primer pareja humana, que fueron justamente los que introdujeron a esta humanidad el pecado. Desde ellos para abajo, todos tenemos una causa abierta para con Dios. Por eso Jesús vino, para traer justificación a la vida de nuestros hombres. Justificar quiere decir absolver, quiere decir declarar justo, quiere decir perdonar. Y es que Dios nos puede perdonar solamente a través del sacrificio del Señor Jesucristo. El libro de Proverbios, un antiguo libro de la Biblia, en el capítulo 17 y versículo 15 dice algo acerca de esto. Dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Está hablando de los juicios humanos, pero Dios sí es el que puede justificar a un impío que se ha arrepentido, a un pecador que le ha pedido perdón. Dios puede absolverlo de culpa y cargo, pero esto solo lo puede hacer un juez. Ningún condenado puede ir delante del juez y declararse justo. Puede decir que es justo en sus declaraciones judiciales frente a los fiscales y frente a la audiencia. Él puede decir: yo soy inocente. Pero eso lo tendrá que determinar finalmente el juez cuando él baja el martillo y cierra su sentencia. Los hombres utilizamos lo que se llama la autojustificación. Es un mecanismo muy humano para tratar de calmar nuestra alma, nuestra conciencia y tratar de salvar nuestra propia vida. Pero realmente no sirve delante de Dios la autojustificación. Solamente a través de Jesucristo es que la podemos obtener, y no por nosotros mismos, no por méritos humanos. Ningún hombre tiene el mérito para poder justificarse a sí mismo. Entonces Dios, que es el que tiene en sus manos el destino de los hombres, de acuerdo a la forma en que los hombres hayamos elegido vivir en esta tierra, o tal vez volver atrás en nuestros pasos pecaminosos y pedirle perdón a Dios, Dios es el que va a determinar la justificación o la no justificación en las vidas de las personas. Por eso decimos que la justificación es el fundamento. Sobre esto se va a edificar todo lo que vamos a hablar a continuación, que tiene que ver con la salvación. Al respecto dice Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 3 versículos 12 y 13: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Qué analogía tan precisa que hace Pablo? Hay una base, es Cristo y su justificación, y sobre ella nosotros vamos a edificar nuestra vida. ¿Con qué materiales vamos a edificar? Bueno, acá Pablo da una lista de materiales, desde los más nobles a los más viles, empezando posiblemente con eso tan preciado por los hombres que es el oro, luego la plata, las piedras preciosas, y así va bajando la calidad. Es que todos podemos construir nuestra vida con cualquiera de estos elementos, inclusive con heno o con hojarasca, que serían las hojas secas. ¿De qué está construida tu vida? ¿Estás edificando con oro o estás edificando con hojas secas? No es lo mismo. Hay una diferencia sustancial. Por eso, la justificación es la base que te da la posibilidad de que sigas edificando con oro, ya que Jesús te da una justificación de oro, porque nadie más podría dártela. Entonces, ¿qué sentido tendría tener una justificación de oro y luego levantar una casa hecha con materiales
de muy mala y de muy baja calidad. ¿De qué serviría un gran cimiento si después arriba vamos a poner una casa de poca calidad? Así que la justificación misma nos invita a edificar nuestra vida, a desarrollar nuestra vida sobre otros fundamentos importantes. Luego de la justificación podríamos hablar que se opera también desde nuestra teología lo que se llama la regeneración. Para eso vamos al libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, que nos dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Creo que este es uno de los pasajes claves que habla de la regeneración. Dice que pasamos de muerte a vida, regeneración. Este es otro de los grandes milagros que opera el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Es una experiencia interna. Después se manifestará externamente con una modificación en el cambio de vida, pero la regeneración es cuando Dios nos encuentra muertos, separados de Él, en vidas sin sentido, vidas destruidas, vidas desarmadas, hechas polvo. Y desde allí, desde esa muerte, donde éramos presa del enemigo, donde estábamos encerrados en prisiones que el diablo y que nosotros mismos a veces vamos construyendo a lo largo de la vida a través de asociarnos a los vicios, a la mala vida, a las malas formas. Hemos construido cárceles y desde esa cárcel donde estábamos muertos, Dios nos encuentra y nos trae a su reino de la vida. Este es el término y el concepto que se llama regeneración. Recibimos la nueva vida que viene de Dios, que es la vida eterna. Por eso llamamos a esta vida nueva que hemos recibido vida eterna. No que nosotros seamos eternos. Esa vida que recibimos en nuestro corazón, que proviene de Dios, que es eterno, también se transforma en vida eterna en cada uno de nosotros. Esto es el segundo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo, y de esto hemos hablado en alguna oportunidad, que le dijo a aquel maestro de la ley: es necesario nacer del agua y del espíritu, tenés que nacer de vuelta. Nicodemo no llegó a comprender profundamente lo que Jesús le decía. Él pensó que tenía que volver a meterse en el vientre de su madre y salir, un pensamiento bastante infantil, pero que a veces las personas tienen porque desconocen las verdades espirituales, porque desconocen el reino de Dios y los principios de la palabra de Dios. No nos serviría de nada meternos en un vientre femenino nuevamente y volver a nacer. ¿De qué serviría? Seguiríamos siendo los mismos. Aquí tiene que haber un cambio que es interno, es el nuevo nacimiento espiritual con la nueva vida que viene de Dios. Es por este acto donde las personas nos transformamos de criaturas a hijos de Dios. Todos los humanos y todos los seres vivos son criaturas de Dios, creados por Dios. Nos guste o no nos guste esta idea, todos los hombres son creados por Dios, a través de los mecanismos biológicos y a través de la operación de la incorporación de un alma humana a esa incipiente masa celular después de la fecundación. Y desde allí somos humanos, desde ese momento. Pero todos somos criaturas, pero no todos son hijos. A veces se confunde este término. Y cuando algunas personas mueren, algunos dicen: vamos a darle cristiana sepultura, cuando la persona no era cristiana, porque uno no es cristiano por haber nacido en un país cristiano ni en una familia cristiana. Uno es cristiano cuando recibe a Cristo en su corazón, recibe la vida de Él y vive en esa vida que Cristo nos ha dado. Esto también nos ayuda a entender la diferencia entre un religioso y una persona que tiene una experiencia espiritual con Dios. Religiosos hay muchos, llevan un título de cristianos, pero si usted los analiza, muchos de ellos, y los pone bajo el microscopio, se van a dar cuenta que sus vidas no son cristianas. Son otra cosa. Están engañados, están confundidos. El cristianismo
tiene que ver con un cambio de vida, con ser una nueva persona. Hablamos ya de la justificación, hablamos de la regeneración y hablemos del último paso que involucra a esta fe salvadora y se llama la santificación. Este es un concepto importantísimo en la Biblia, pero un concepto anacrónico en el siglo en el cual vivimos. Ya no se habla de la santificación. Claro, no es un tema popular, no atrae multitudes el escuchar sobre vivir una vida santa. ¿Qué quiere decir santificado? Que ya no se pertenece a sí mismo. Santificar o santo, ese término desde la antigüedad, tenía que ver con algo que era apartado y puesto en un lugar especial para un servicio especial. Así como tiene usted algunas cosas especiales en su casa, reservadas, no de uso cotidiano, será un juego de vajilla, será un juego de copas, están reservados en un lugar, no se tocan para el uso común y corriente. Para el uso común y corriente hay otros vasos, hay otros elementos que se pueden llegar a usar, pero eso está para una ocasión especial. Bueno, esta es la idea de santo. Es una persona apartada, elegida, seleccionada y puesta para una misión especial. Ya no vive como el común denominador. Ya no tiene una vida para todas las cosas. Ahora tiene una misión y una función especial. Puede decirse que un hombre salvado tiene respecto a Dios, número uno, su deuda cancelada. Qué alivio cuando alguien puede cancelar deudas. Tal vez usted alguna vez estuvo en deudas y el día que las canceló, ese día pudo dormir en paz. ¿Qué tal si viene alguien y le cancela la deuda? ¿No sería eso mucho mejor? Bueno, es lo que sucede en este proceso de la salvación. Tenemos nuestra deuda con Dios absolutamente cancelada. La comunión con Dios, la relación con Dios está normalizada. Hay una fusión divino-humana que ya es normal. Y finalmente está la filialidad asegurada. Quiere decir que a partir de este momento las personas pueden considerarse hijos de Dios. Hay que tener en cuenta que, cualquier disturbio en esta área puede afectar de alguna manera a la salvación. La santificación es la purificación integral del ser. En nuestra alma, que es nuestro mundo interior, que involucra nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo sucede adentro. ¿En qué parte? Bueno, consideramos que eso es el alma. No es un concepto que lo va a considerar la psicología. La psicología no va a hablar del alma, hablará de la psiquis, que es un componente del alma. El alma es algo mucho más complejo, es mucho más abarcativo, es donde está el espíritu y donde se opera la salvación. Pero de ahí emergen nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras ideas, nuestras emociones. En nuestra alma. Y nuestra alma tiene que santificarse. Porque un alma que no está santificada tampoco tendrá actitudes santas o santificadas. Pero cuando el alma se santifica, el cascarón externo es nuestro cuerpo y es nuestra vida pública, también va a ser transformado y también se va a modificar. Así que este proceso de la santificación consta de 3 niveles. El primero es el espiritual. Es el primer lugar donde Dios quiere operar en el corazón humano, en el área espiritual, donde viene Dios con su presencia, el Espíritu Santo nos convence, como bien lo dice la palabra, y pasamos de muerte a vida. Eso es el milagro más grande que los hombres podríamos experimentar. Alguno diría el milagro más grande es un muerto que se levanta de la tumba o una enfermedad incurable que se sana. Son grandes milagros. En realidad todos los milagros son grandes, no importa el tamaño ante nuestros ojos. Son milagros. Pero este milagro es, creo que el milagro de los milagros, especialmente es la resurrección. Es cuando de muerte pasamos a vida.
y lo estaremos por festejar dentro de unos días, la resurrección de Cristo. Esa misma resurrección se aplica en un sentido espiritual en este momento de la salvación. Luego vamos a tener una santificación que tiene que ver con nuestra mente. Se desencadena en nosotros una búsqueda racional de valores, de principios. Entonces ahí comenzamos a pensar a la manera de Dios. Acá no es pensar como a mí me parece, es cómo piensa Dios. ¿Puedo asociar mis pensamientos a los pensamientos de Dios? ¿Puedo ser semejante a Dios en la manera de pensar? Bueno, esto tiene que ver con un aprendizaje, un reaprendizaje de un montón de cosas en la vida, que las tenemos mal aprendidas y obviamente mal aplicadas. Tiene que haber un reaprendizaje conductual, pero que será solo un reflejo de lo que pasa por adentro. De nada serviría cambiar la conducta por afuera, mientras que en mi mundo interior la relación con Dios está cortada. Eso sería simplemente una buena persona, un moralista, y nada más que eso. Aquí tenemos un elemento más, un componente más que tiene que ver con nuestro mundo interior. Y luego, bueno, viene la transformación emocional. Es la responsabilidad que vamos a tener en la vida de escoger opciones. Usted tiene muchas opciones para elegir. Opciones para hacer el bien, opciones para hacer el mal, para hacer lo correcto o lo incorrecto. Hay infinidad de opciones todos los días que se nos presentan. Bueno, pero en este proceso emocional de la santificación, las personas comienzan a elegir lo que corresponde y lo que enseña la palabra de Dios. Aquí es donde vamos a tener una persona que tiene una conducta correcta. ¿Por qué? Porque su mundo interior ha sido corregido. Esto es lo que Dios espera que se dé en cada uno de nosotros. Todo esto está basado fundamentalmente en lo que vamos a llamar el libre albedrío o la libre decisión humana. Nadie lo puede forzar a usted a tomar ninguna decisión. Esto es voluntario, y si alguien toma una decisión para entrar a la fe y a la salvación porque se sintió obligado por otra persona o por una circunstancia, quiero decirle que eso no tiene validez delante de Dios. Esto es un acto absolutamente autónomo del ser. Nosotros decidimos entrar o nosotros decidimos quedarnos fuera. La idea de Dios es que todos acepten este desafío, que todos puedan adquirir la salvación, esta fe salvadora que Dios nos ofrece. Justificación, regeneración, santificación, no se pueden separar. Son cosas que van todas juntas. De eso es lo que le hablaba al principio. Esta es la discusión de los teólogos. ¿Pueden separarse? Bueno, en materia de estudio podemos hablar de los tres por separado, pero en un sentido práctico no puede haber una persona justificada que no haya sido santificada, ni un santificado que no haya sido regenerado. Todo esto va junto, por eso decía, es un mecanismo complejo. Pero no se preocupe tanto por cómo será el mecanismo. Lo importante es que usted desee entrar en este proceso de salvación plena. Así lo podríamos llamar de esta manera. Así que estas son las experiencias básicas de la vida cristiana, estos tres aspectos que tienen que ver con su fe. Una fe que a usted lo va a salvar. Puesta en Cristo. Ese es el fundamento sobre el cual se construye la justificación, la regeneración y la santificación. ¿Me permite hacer una oración? Tal vez si usted nunca entró en este proceso de salvación pleno, donde todo su ser va a ser afectado, yo le invito a que haga esta oración junto a mí. Tal vez no sepa ni cómo orar, nunca se le ocurrió que esto podía ser así, pero quiero guiarlo. Es una oración sencilla, pero que si usted aplica fe a ella, a estas palabras que vamos a decir, quiero decirle que usted entrará en este proceso maravilloso de dejar de ser simple criatura para ser hijo de Dios. Cierre sus ojos y oremos juntos. Señor, te doy gracias en este día, porque ahora entiendo que tú viniste a este mundo para salvar a los pecadores.
yo soy un pecador y te pido perdón por haber vivido lejos de ti. Pido que tu sangre preciosa se aplique sobre mi vida y me des esta salvación de la cual he oído en este día. Señor, te pido que me justifiques, que perdones mi deuda, que el juez me declare justo por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, por su muerte expiatoria, por todos los hombres en esa cruz. Te pido que hoy el poder de la justificación se aplique. Quiero ser un justo delante del Padre Celestial. Señor, te pido también que en mi alma tú operes, Señor, la regeneración. Me des esa nueva vida, esa vida que solo viene de ti, esa vida que yo no puedo crear. Es una vida que viene del cielo, del trono de Dios a mi corazón. Recibo esa vida y a partir de ahora declaro que he pasado de muerte a vida por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y te pido, Dios, también que la santificación, Señor, limpie mi alma y mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Santifícame con tu presencia, con tu sangre. Señor, ayúdame a entrar en este proceso de santificación, donde tendré que cambiar valores, principios, donde tendré que establecer nuevos modelos en mi vida de pensar y de hacer. Quiero la salvación en mi corazón, la necesito. Necesito restablecer la relación contigo. Señor, y por medio de la fe, te agradezco, porque sé que has escuchado esta oración y porque a partir de ahora tú eres mi Salvador personal. Señor Jesús, gracias por haberme dado la salvación de mi alma. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si hiciste esta oración, entonces ingresaste ya en el camino de la salvación. Ya sos salvo. Pero esto lo tenés que mantener a través de una comunión diaria con Dios, que se practica de muchas maneras: la oración, la devoción, la lectura de la Biblia, el considerar a Dios en cada paso, en cada palabra que vayas a dar, para vivir de acuerdo a lo que su palabra enseña. Por eso te invito a que te mantengas en contacto con las personas de la fe, a que te mantengas en contacto con la iglesia, a través de los medios que hoy están abiertos, que es lo que se nos permite hacer en este tiempo difícil de pandemia. Pero quiero decirte que son suficientes para que vos mantengas la salvación y puedas seguir caminando y creciendo, porque ahora que naciste, tenés que comenzar a crecer. Te deseo la más rica bendición de Dios. Amén.